capítulo 6, versículos 1 al 5. Gálatas 6, 1 al 5. Y si ya lo tienen, pónganse de pie, por favor. Gálatas 6, capítulo 1 al 5. Muy bien. Fíjense que yo estaba leyendo algunas otras versiones, pero más adelante se las voy a compartir. Bien, si ya los tienen, los niños creo que salen a clase. Sí, ¿verdad? Si no me equivoco, los niños salen a clase. Ah, ya se fueron. Es que vi a mi hijo ahí sentado. Yo dije, no se han ido, se me hace que no dije. Bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Leemos un versículo yo y un versículo ustedes y nos unimos todos en el 5. Dice la palabra del Señor: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Todos juntos. Porque cada uno llevará su propia carga. Una vez más, el 5, todos juntos. Porque cada uno llevará su propia carga. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, exalto tu nombre. Agradezco el privilegio que me das de estar aquí una vez más. Yo sé que es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio, Dios, y te lo agradezco hoy. Y ruego, Espíritu Santo, que traigas dirección a nuestra vida. Oh Señor, permite que llegue la palabra de edificación a mis hermanos. Prepara nuestros corazones, Señor. Y hoy te ponemos en tus manos esta enseñanza. Pongo en tus manos esta congregación, Padre. Sé que si estamos aquí es porque tú así lo has permitido. Damos la gloria y la honra a tu nombre hoy y siempre, Señor. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Les voy a leer 2 versiones más de este pasaje de la Biblia. Dice en otra versión: hermanos, si se sorprende a alguna persona en algún desliz moral, vosotros, los que os mantenéis bajo el control del Espíritu, debéis corregirla con espíritu de amabilidad, y al hacerlo, tened presente que podéis haber sido vosotros mismos los que hubieran sido tentados. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Por nosotros, si alguno se considera importante, aunque no tenga ninguna importancia, se está engañando a sí mismo con sus propias fantasías. Que cada persona someta a prueba su propia obra, y así cualquier base para el orgullo que tenga será en relación consigo mismo y no en comparación con otros. Que cada palo aguante su vela. Esta es una versión. Otra versión dice así: hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con una actitud humilde. Pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta, y si tiene algo que presumir, que no se compare con nadie, que cada uno cargue con su propia responsabilidad. Hoy el tema que vamos a tratar es acerca de la restauración. Y el título que le puse es Pasos para ayuda. Iba yo a ponerle gritos de ayuda, ¿no? Pero en realidad son pasos para ayudar. Los cristianos todavía tienen una ley que cumplir, y esa es la ley de Cristo. Dice Cristo cuando hablaba, dice: es que
venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y si antes te era dicho ojo por ojo y diente por diente, yo te digo, y empieza a dar una serie de enseñanzas que regularmente estamos acostumbrados a escuchar. No, pues si me hace, le hago, ¿no? Si me dice, le digo. Pero pocas veces somos considerados a entender la ley de Cristo. Cuando el Señor dice, si aún el que dice que por ver a la mujer ya está cometiendo pecado, solo con verla, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan? Y si mira, te da a tu hermano en una mejilla, tú tienes el deber de ponerle la otra. Y si te pide prestada la capa o la espada, no, entonces dale esto. ¿Sí me explico? O sea, siempre había algo más que dar. Entonces hay una ley que nosotros debemos cumplir. De hecho, la palabra de Dios dice que la ley, cuando una ocasión los fariseos le preguntan a Jesús, Señor, ¿en qué ley se resume todo este evangelio? Y Él les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto está resumida toda la ley y los profetas. ¿En qué? Amarás al Señor. Por eso decía, pasos para ayudar. ¿Qué pasos necesito yo tener? No puedes ayudar a alguien cuando no amas. No puedes. De esto depende la ley. Dice, ¿cómo puedo amar a quien no me ama? Estamos muy acostumbrados a ayudar y a hacer y a dar cuando alguien nos da. Pero cuando no nos dan es difícil. Es difícil amar a quien no nos ama. Es difícil mostrarle ese amor. Yo recuerdo, de verdad, doy gracias a Dios por nuestra hermana Mari San Juan. Una ocasión daba un testimonio y a mí me llamó mucho la atención y de verdad que Dios habló a mi vida por medio de ella. Dice que tenía una vecina que siempre había mucho pleito con esta vecina. Un día ella tenía que llevar alimento a los niños de su congregación, de la célula de su hijo. Y entonces hizo no sé cuántos tacos dorados, que eran una gran cantidad, y ella dijo, no los vamos a acabar. Entonces se acuerda de la vecina que no la quiere y agarra sus tacos y va y le ofrece a la vecina tacos. A la vecina que no la quiere, no estoy hablando de la vecina que la saluda y que cuando va a tirar la basura le ayuda a jalar las botas. No, estoy hablando de la que no quiere, de la que a veces pasas y hasta escupe cuando tú vas pasando, ¿no? De la que va y te echa la basura a tu casa. De esa vecina estaba hablando. No sé si ese sea el caso de la hermanita, no lo sé. Pero lo que ella daba testimonio es que cuando ella hizo este acto de generosidad o esta muestra de amor, la actitud de esta vecina cambió. Pero qué difícil es hacerlo cuando alguien nos ha hecho daño. Qué difícil es amar cuando no somos correspondidos de la misma manera. Cuando sabemos que esa persona lo único que busca de nosotros es el mal. Qué difícil es amar. Pero dice la palabra de Dios que aquí solo se puede cumplir este mandato con el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. No hay otra forma de que tú puedas obedecer a este mandato de amar a tu prójimo como a ti mismo, porque a veces ni a nosotros mismos nos amamos, porque no nos cuidamos. No hay forma de poder cumplir con este mandato si nosotros no hacemos uso de la obra del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar de esos pasos que necesitamos, muy pequeños, pero vamos a analizarlo de manera sencilla, hermanos. Dice Gálatas 6:1: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Cuando habla de alguno, habla de esa persona que es una persona igual que nosotros, con pasiones como todas las demás personas y por tanto propenso a caer. ¿Sí me escucharon? Cuando dice alguno, habla de una persona con pasiones semejantes a las nuestras y por lo tanto propenso a caer.
de nosotros, por muy espirituales que nos podamos sentir, cumplimos este requisito. Eso decía Santiago, ¿verdad? Hombres y mujeres con pasiones semejantes, con las que batallamos constantemente y que somos propensos a caer. Dices, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, esta falta habla de algún pecado. Dice el autor yo ya les he dicho que me gusta mucho cómo hace sus comentarios William Barclay, y él dice, debería de hacerse con mayor énfasis esta palabra en alguna falta, en algún pecado. Es cuando tú caes, dice, cuando esta persona es sorprendida. ¿Qué quiere decir? ¿Alguna vez te han asustado? Ay, a mí sí. ¿Y cómo me enojaba que me asustaran, verdad, Arturo? Digo Arturo porque mi cuñado es bien maldoso, pero maldoso. No sé cómo le hace para asustarte, pero tú puedes estar sentada junto a él, es más, platicando con él, y te hace brincar. Dios guarde la hora, pero de verdad te hace brincar. Y si estás distraído, pues con más razón brincas. Entonces la hermana Elvia, nada paciente, hace ya algunos años, yo le decía, ya cálmate, no me espantes, porque de verdad mi corazón se salía. No, es una cosa horrible cuando te espanta. A mí no me gusta que me espanten. Yo le decía, ya cálmate, no me espantes. Mira, en serio, me vuelves a espantar y te voy a dar lo que tenga yo en la mano, te lo voy a aventar. Y no me hace, y se reía. O sea, lo peor del caso es que se reía el canijo. Entonces, un buen día, ¡guau! Y yo, tenía yo la azucarera en la mano. ¡Zas! La tapa, pesada, al grado de que le estrellé una costilla. Eso qué fea se oyó, ¿verdad? Pero pobre Arturito. Ahora me dice, no, ya no me espante, porque si no ya me va a aventar la azucarera. Así me dice, ¿no? Pero de verdad, cuando habla la palabra de Dios, dice que este hombre o esta persona, dice, si alguno fuere sorprendido. ¿Qué quiere decir? ¿Que estás buscando que tienes el cuidado? No, estás siendo cachado en el momento. Dice, cuando esta persona fuere sorprendida, yo me imagino que hasta se espanta. Dice, cuando esta persona, no es alguien que viene y te dice, fíjate que yo la regué y mi corazón está arrepentido. No está hablando de esa persona. ¿O sí? No, está hablando de alguien que ha sido sorprendido en el acto ilícito. Y dice, si alguien ha sido sorprendido, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Restaurarle. Pero ¿cómo le voy a restaurar? Este es el primer paso. Restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con espíritu de mansedumbre. ¿Qué dice la palabra de Dios en Romanos 5:15? Vamos a leer muchas citas, así es que ayúdenme. Romanos 5:15. Pero el don no fue como a la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno murieron, los muchos abundaron, muchos más para los muchos de gracia, y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Fíjense. Perdón. Dice, pero el don no fue como la transgresión. ¿De quién está hablando? Del regalo. ¿Quién es el regalo? Jesucristo. Dice, pero el don no fue la salvación. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, ¿quién? Adán. El pecado de Adán, por el pecado de Adán, dice, por el pecado de Adán, muchos murieron. Dice, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios. El don de Dios es la salvación, esa gracia que fue dada por un hombre, que fue Jesucristo. El primer paso es que nosotros debemos entender que la salvación que tenemos no es algo que sea de nosotros. Para empezar, es un don de gracia, algo que no merecemos, que proviene de parte de Dios para el hombre. Por un hombre entró el pecado y por este muchos murieron.
Pero por Cristo, por un hombre, el don que ha sido dado de gracia por medio de Jesucristo, muchos hoy son salvos. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Aleluya. Gloria a Dios. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, el amor de Dios o la salvación, el don de Dios viene a mi vida por gracia. Por lo tanto, yo recibo el favor y el amor de Dios, ¿ok? Entonces, si el amor de Dios ha sido, dice el apóstol Pedro, el amor de Dios ha sido ¿cómo? ¿Cómo ha sido el amor de Dios? Dice aquí Primera de Pedro 4:8. Ferviente. Dice y ante todo tened entre vosotros un ferviente amor, que es el amor que Dios nos ha dado, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Él vio quiénes éramos nosotros y dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que nosotros fuéramos salvos, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no ha venido porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él nos está haciendo un llamado al amor que antes no puedes decir que no conoces, no, al amor de Dios, ese amor que tú ya conoces. Aleluya. Dios está haciendo un llamado, apelando al amor que hay en ti, para que tú puedas restaurar al que ha caído, para que tú puedas ser ese apoyo al que está en el suelo. Dios apela a ese amor, ese ferviente amor que ha sido derramado en nosotros, porque el amor cubre multitud de pecados. Dice aquí que nosotros tenemos un deber, hermano. Debe existir una sensibilidad humana. ¿Qué dice Colosenses 3:12? Colosenses 3:12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Cómo debemos vestirnos? Como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable ¿qué? ¿Alguien me puede decir qué es la misericordia? A ver, hermano Javier, ayúdame. ¿Qué es la misericordia, hermano? Dice, debemos vestirnos de entrañable misericordia. Sí, Luisito, te escucho. ¿Qué es misericordia? Podría ser no dar a alguien aquello que se merece. No dar a alguien aquello que se merece. La palabra misericordia tiene diferentes connotaciones. Y una de las más prácticas, que es la que Dios precisamente, o la que Jesús utilizó en la cruz del Calvario, que fue un acto de misericordia, fue que nosotros teníamos o debíamos haber recibido, debíamos haber pagado por nuestros pecados. Recuerdo mucho una caricatura de un cristiano, Palafox, y había un niño que iba, Señor, perdóname. Te he perdonado. Sí, Señor, me voy con nopales en las rodillas de aquí. Te he perdonado. Si quieres, yo ando descalzo. Te he perdonado. Mira, Señor, me pongo ropa de decir, te he perdonado. Ay, así de fácil. Pues qué chiste. Y se da la vuelta y dice, ¿por qué estamos tan acostumbrados a no recibir misericordia? Por lo tanto, no la sabemos dar. La misericordia tiene que ver en ponerte en el lugar del otro, en poder sentir lo que el otro siente.
porque no hemos pasado esa situación. Fíjense que el autor de Barclay, les decía yo a ustedes, me llamaba mucho la atención, y él ponía: hay muchas buenas personas a las que no se les puede ir a llorar en su hombro o a confesarle una experiencia de fracaso o derrota. Mostrarán muy poca simpatía. Hay un elemento de dureza en muchas buenas personas. Hay un elemento de dureza en muchas buenas personas. Ay, ya viene a llorar. Ahora, voy a creer que siendo un cristiano de tantos años no debería vivir así. ¿Cómo es posible? Y nada más nos falta eso, y darnos golpes de pecho y por mi culpa. O sea, de verdad. Porque no consideramos, dice el apóstol en Gálatas, dice: cuando tú hagas esto, considérate a ti mismo. Pero hay a veces un lazo de dureza en nosotros, porque, ¿sabes por qué? Porque dices: es que yo me he esforzado por vivir en santidad, es que yo me he esforzado por actuar de manera correcta, es que yo me he esforzado. ¿Cómo es posible que tú, si yo he podido, tú también puedes, no? Y somos duros a la hora de juzgar. Somos duros. Somos no sé qué palabra utilizar, se me fue la palabra. Cuando no tenemos misericordia y decimos: ¿cómo es posible que este hermano, que esta hermana, cómo es posible? La misericordia es compasión. Pero es ponerte en el lugar, no nada más el de: ay, pobre, qué malito. No. Es una actitud práctica, como nos lo decía nuestro hermano. Es una actitud práctica. Es cuando yo a lo mejor puedo hacer otra cosa y decido hacer lo contrario por ayudar. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, dice: si una persona da un traspiés, el verdadero deber cristiano es ayudarla a que se ponga en pie otra vez. La palabra que usa para corregir, ¿saben qué significa? Esa palabra que usa para corregir. Cuando un médico quita un tumor, la utilizan también cuando un hueso es zafado y lo ponen en su lugar. O también es utilizada en algunos otros casos para realizar una reparación. Yo recuerdo a mi padre, algunos de ustedes lo conocieron. Mi papá se cayó de un caballo, de hecho un caballo le cayó encima en su pierna y se quebró la pierna, no sé qué partes de la pierna, ni siquiera estaba yo muy pequeña. Entonces el señor, desesperado, todavía no terminaba su tiempo de que cicatrizara la herida, y se quitó el yeso, y el hombre caminaba así, remo, choco, así caminaba mi padre, pero fue por una necedad de él de quitarse. Cuando dicen que hay que corregirlos, habla de restaurar, de ponerlos en el lugar, de colocarlos en la misma posición. No de que estás castigado y te vas al rincón con orejas de burro. Esa no es corrección, hermanos, no es de la que se refiere el apóstol Pablo, sino que el hecho de que yo te pongo una disciplina no es para castigarte, sino es para ayudarte y volverte a colocar en el lugar donde tú anteriormente debiste haber estado. Pablo está hablando de hermanos, está hablando de gente que ha conocido de Dios, que sabe quién es el Señor, que sabe quién es su Dios. No está hablando de gente nueva, está hablando de gente de la misma iglesia, de hermanos. Y a veces por estas mismas circunstancias, lejos de ver la disciplina como una formación, lejos de ver la disciplina como una ayuda, lo hacemos como con los niños. Niño, quédate quieto que vas a quebrar eso. Y el chamaquito, güey, niño, quédate quieto que vas. Y el chamaquito, y cuando lo quiebra, ahí va la mamá, porque era mi florero favorito. ¿Cómo te atrevo a quebrar mi florero? Y entonces él
la nalgadota porque no me obedeció. Mentira, es porque te enojaste porque era tu florero favorito. No lo estás corrigiendo, lo estás castigando. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Cuando hablo de disciplina, cuando Pablo hablaba de corrección, no hablaba de castigo, hermano. Hablaba de ayudarlo, hablaba de poder salir adelante, de que la gracia y el favor de Dios se mostraran en esa persona que había sido sorprendida en pecado. De eso hablaba. Entonces esta palabra hace hincapié no en el castigo, sino en la cura, la corrección. Se mira no como un castigo, sino como un remedio. Como un remedio. Ay, es que este yeso ya no lo aguanto, me pica. Pues sí, pero te va a servir, porque después vas a estar mejor. Van a quedar cicatrices, eso no se discute, hermano. Eso no se discute. Mi madre se fracturó la mano y su manita está así chuequita. Fue a rehabilitación y a todo lo que ustedes quieran, pero su manita quedó así, con una cicatriz. ¿Sabes qué pasa con las heridas que nosotros nos llevamos en el camino de Dios? Quedan cicatrices. Y a veces esas cicatrices son buenas porque te hacen recordar quién eres. Te hacen ponerte aquí. A ver, tú ya como que te estás yendo muy lejos. Aquí. Recuerda de dónde te he traído. Recuerda. Entonces la palabra de Dios en Gálatas dice esto. Entonces cuando dice vamos a un hermano, lo vemos caer, dice entonces ese pude haber sido yo. Esa persona pude haber sido yo. Y lejos de verlos así, levantamos los dedos. En lugar de pensar que esa persona pude haber sido yo. Cuando hablaba en Colosenses capítulo 3 versículo 12, si ustedes siguen leyendo, fíjense, Colosenses capítulo 3 versículo 12, dice, de entrañable misericordia, de benignidad. ¿Saben qué significa benignidad? La palabra benignidad tiene que ver precisamente con esa persona que tiene como característica suya ser bueno. El Señor decía, sed como niños. Tú le regañas hoy a tu hijo y al rato se voltea a Naní, ¿cierto no? Y te dice, mamá, te quiero mucho, eres la mejor mamá del mundo. Acá no. Son bien barberos los chamacos. Pero hay sinceridad en su corazón. Y cuando dice sed benignos, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios está haciendo un llamado al amor, a la mansedumbre, a la benignidad, a la bondad, a la paciencia, a su gracia infinita. Dios está haciendo un llamado a cada una de estas cosas, al decirte, piensa qué tan bueno he sido contigo, qué tan misericordioso he sido contigo, qué tan bondadoso, cuánto se ha mostrado mi gracia en tu vida. Así perdona. Así perdona. ¿Y sabes por qué te pide que perdones? Fíjense, hay deberes para nosotros que Dios demanda de nosotros. Dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo como perfecto, y la paz de Dios gobierne en tu corazón, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Y sed como agradecidos. ¿Sabes tú que cuando empiezas a amar, la paz de Dios sobrepasa el entendimiento? Guarda mi corazón, guarda mi pensamiento en el que me amó primero. Así es. Y el perdón, hermano, no tiene que ver muchas veces con los demás, sino contigo mismo. Porque cuando hay perdón hay restauración, porque cuando hay perdón hay libertad, porque cuando hay perdón hay paz. Cuando tú no perdonas, haz de cuenta que traes un, ¿cómo le llaman? Padrastro.
y que te lo quieres quitar, entonces le jalas en el sentido contrario. ¿Y qué pasa? Se te va todo. Pero si le jalas en el mismo sentido, se corta de raíz y ya no te duele, ¿cierto o no? Pero nosotros somos soberbios porque nos encanta jalar de sentido contrario. Y está, ¡ay, es que me duele! Oh sí, mi hija, pero ya no, papito, corrígete. Y el Señor nos habla hoy. Dice entonces, así seamos perfectos en el vínculo del amor. Debemos ser perfectos. Que la paz de Dios gobierne mi corazón, porque a eso yo he sido llamado, a un solo cuerpo. Ay, la hermana santa de veras. No hace bien la limpieza del templo. No hay que decir, ay, no, y ahorita yo podría hablar de... Y la hermana se me queda mirando con cara. Estoy jugando, hermana, tranquila. Es para que despertara, no es cierto. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Entonces yo empiezo a ver que, ¿cómo creen? Y a criticar, No, que ya ni venga. Mejor que ni venga. Porque nada más veo al hermano Fernando y hasta se me revuelve me acuerdo de lo que hizo hace 10 años y se me revuelve el estómago y ni ganas me dan de verlo. Mejor que ya no venga. Es como decir, ay, mira, me lastimé, hace 10 años me fracturé mi dedo y cada que lo veo así con la herida me acuerdo que me lo fracturé y cuánto me dolió. Mejor que me lo corten, porque me dolió mucho que lo corten. Así ya no lo veo. No es así. No es así. No es así como el Señor nos enseña. Nosotros tenemos un deber para los débiles. ¿Qué dice la palabra de Dios en Mateo 25, 35 y 36? Mateo 25. Hablamos de los débiles, de la gente débil en la fe. Mateo 25, 35 y 36. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo me visitaste en la cárcel y viniste a mí. ¿De quién habla? Y le dicen ellos, Señor, pero ¿cuándo te hicimos esto? Lean versículos después, ¿cuándo? ¿Y qué dice? ¿Por cuanto a quién? ¿A uno de estos pequeñitos lo hiciste? Entonces, cuando yo estoy débil, cuando yo estoy enferma, cuando no estoy en circunstancias a lo mejor de estar levantando mis manos con toda libertad, el Señor te dice, ve a ellos. Porque si tú haces un bien por ellos, lo estás haciendo por mí. Lo estás haciendo por mí. Eso es lo que dice el Señor. ¿Qué dice, por favor, Hechos 20:35? Os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y a veces somos como el asadón, ¿verdad? Todo para acá y nada para allá. Nos encanta, pero dice, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y qué dice la palabra de Dios en Romanos 14:1? Romanos 14:1. Aleluya. Vivir al débil en la fe, pero no para contender por opiniones. ¿A quién debemos recibir? Para confrontarlo y mandarlo al infierno si no entiende. ¿Para qué? Pero para esto no. Dice, recibe al débil en la fe, pero no para confrontarlo. Y si ustedes leen el siguiente versículo, dice, porque no cree que se ha de comer de todo, el otro es débil y que come, pues déjalo, tú tranquilo, que yo voy a tratar con él. Ese es mi trabajo. Vean el versículo 15. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andes conforme al amor, no hagas que por
la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Y aquí habla acerca de la comida, pero esto se aplica no solo a eso, hermanos. A veces nosotros hacemos cosas que sabemos que el que es débil le perjudica, pues ayúdalo, es nuestro deber ayudar. Primera de Corintios 9:22, ¿qué dice la palabra del Señor? Primera de Corintios 9:22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles, y todo me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. ¿Cómo se ha hecho Pablo? Débil. ¿Por qué? ¿Con qué fin? Para ganarlos. Para eso se ha hecho débil. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 Tesalonicenses 5:14? Este está más claro que el agua, ¿verdad? ¿Cómo dice el apóstol Pablo? Ahí les encargo. No, ¿cómo dice? Les ruego, por favor, hermanos, por lo que ustedes más quieran en la vida, que yo creo que es a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, por lo que ustedes más quieran, hermanos, amonesta al ocioso, alienta a los que tienen poco ánimo. Pero ¿qué tenemos que hacer con los débiles? Fíjense que se me fue, pero yo iba a poner una ilustración. Es más, no, hazme un favor, ven. Perdónenme. Sosténme esto. ¿Creen que pesa mucho esta hojita? A ver, por favor, mi hermano Edriel. Y tú los dos lo van a sostener así, ¿ok? Con un brazo nada más, con una mano. Tú pon tu papel así, no, tu papel. Hacia allá, viendo hacia allá, por favor. Hacia allá, ok, así, vale. Ya vieron la botella, pues es casi 1 litro y el papelito. Vamos a continuar con la enseñanza. Entonces, ¿qué dice aquí? También os rogamos que sostenga a los débiles, que sean como pacientes. A mí no me llaman la paciencia, de verdad que no. Pero Dios ha tratado conmigo en eso, porque tienes que aprender, Elvia Abigail Valencia Morales, que la paciencia va a obrar la voluntad de Dios. La paciencia va a obrar la voluntad de Dios. Y queremos a veces que todo suceda como rápido. Porque es que yo ya le hablé 2, 3 veces y no entiende. Cabeza dura, ¿verdad? Nos impacientamos porque no cambian. Pero dice la palabra de Dios que debemos ser como pacientes con todo. Ya me hizo trampa, ya se cambió de mano. Pacientes con todo, ¿ok? Entonces, Pablo dice que si una persona da traspiés, nuestro verdadero deber es ayudarlo una y otra vez. Una y otra vez. Entonces, cuando yo aprendo a hacer esto, ¿saben qué sucede? Es como si yo viniera y le ayudara, le tomara su mano para sostenerlo. Yo le ayudo. ¿Sí me explico? Esto es algo bien interesante, hermano. Pero ¿cómo? Este es el último paso que yo quiero que veamos. Dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué dice Lucas 11:46? Lucas 11:46. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y él dijo, ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombros con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. A veces nosotros, ¿qué hacemos? Ponemos cargas. Esto era lo que estaba pasando. Fíjense que estaba sucediendo una situación que querían a veces
los fariseos que hicieran así la gente y les ponían cargas. Y les dice: ¿cómo le pones cargas a alguien que ni tú mismo puedes llevar? ¿De qué estás hablando? La ley de Moisés era una carga, realmente era difícil. Hechos 15:10. Aleluya. Hechos 15:10. ¿Qué dice? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz a los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ay, ay, ay. Esto fue en el concilio de Jerusalén. Algunos enseñaban que los hermanos se tenían que circuncidar conforme a la ley de Moisés. Y esto era realmente una carga. Pablo y en Lucas nosotros vemos cómo decían, presentan la ley de Moisés como una carga, pero no es así la ley de Cristo. La ley de Cristo, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 5:13. ¿Qué dice? 1 de Juan 5:13. ¿Cómo es la ley de Cristo? 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito A vosotros. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Qué dice, por favor? Mateo 11:30. Mateo 11:30, ¿sí? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque ¿cómo es el yugo? Y ligera. La ley de Cristo dice así: porque mi yugo es fácil y ligero. Marcos 10, 43 al 45. Marcos 10, 43 al 45. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será el siervo de todos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? A ver, mira, mi evangelio no es difícil. La carga puede ser complicada, pero ¿qué crees? Que yo te estoy diciendo algo a ti. Tú necesitas entender que si quieres servir, tú necesitas primero ser servidor. Necesitas, si quieres estar en un lugar, porque eso he sido yo. Dice: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Cuando habla en Gálatas, la palabra del Señor, en Gálatas capítulo 6, los versículos que estábamos atendiendo hace un momento, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Gálatas 6, ya la perdí, perdón. Y dice así: sobrellevados unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ya vemos que la ley de Cristo no es difícil, es fácil en Él. Porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y de esto hablamos de un momento de engreimiento, de sentirnos que podemos ser más que alguien más, que podemos sentirnos satisfechos por lo que somos. Hay dos formas de sentirte contento por ver lo que eres. Cuando sabes que es por la gracia y el favor de Dios y das pasos de fe y dices: wow, ¿hasta dónde Dios me ha traído? Y hay un rasgo de felicidad, de satisfacción, pero no de sentirte más que los demás. Y a esto es a lo que se refería el apóstol Pablo cuando hablaba a los Gálatas. Les dice: no te puedes engañar creyéndote ser algo cuando en realidad no eres nadie. No eres nadie. Así que cada uno, dice, someta a prueba su propia obra. ¿Cómo? Yo me tengo que medir. A lo mejor, y a mí me costaba trabajo venir, no enojarme, que es algo de lo que yo les he hablado mucho antes. No enojarme, no ir y echar pleito a la primera de cambio. Es algo que a mí me había costado mucho. Y de repente alguien me hace algo y no me enojo y no le respondo igual. Entonces volteo y digo: ¡wow! Hay satisfacción. Dios ya está obrando en mi vida, porque no me enojé en otros tiempos, ¿no? En otros tiempos Dios le habría dicho, le habría aventado el azúcar en la nuez. Pero Dios está obrando. ¿Sí me explico? Hay cambio, o sea, Dios está haciendo
haciendo algo, pero no vuelvas a espantar, por favor. Ahí va. Entonces nos podemos sentirse a lo mejor no orgullosos con ese sentido de superioridad, perdón. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 5, versículo 21. ¿Qué dice? Por favor, ayúdenme a leer. Isaías 5, 21. Alguien más que lea Proverbios 3, 7. Isaías 5, 21. Hay de los sabios que sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los sabios que ante sus propios ojos y que son prudentes ante sí mismos. ¿Qué dice Proverbios 3, 7? Creo que este es uno de los pasajes que más hemos seguido o hemos leído. Bien extendido el bracito, bien extendido, eso. A ver, alguien que me lea, por favor. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Dios y apártate del mal. ¿Qué dice Proverbios 26, 12? ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Mas esperanzas hay en el necio que el de él. Ah, su mecha. Dice, ¿has visto sabio en su propia opinión? Pues déjame te cuento que hay todavía más esperanzas para el necio que para una persona que se cree que es muy sabia. Todavía hay más esperanzas para el necio. Terrible. ¿Y qué dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 12, versículo 16? Romanos 12, 16. Dice, no estéis entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis como sabios en vuestra propia opinión. Y primera de Corintios 8:2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Aún no sabe nada como debe saberlo. Entonces, cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces, dice, tendrá motivo de gloriarse respecto de sí mismo y no en el otro. Entonces, los pasos que nosotros estamos viendo es ver el amor de Dios. Que nosotros somos un cuerpo en Cristo. Yo no puedo deshacerme de parte de mi cuerpo porque no me gusta. Bueno, sí, de la grasita a lo mejor, pero eso no es algo bueno, es algo malo. ¿Ya? Pero ¿qué tal que me quite un ojo? Ándale. No, ¿verdad? Ahí sí ya me hizo trampa otra vez este cara. A ver, ¿por qué los puse así? A ver, ya me hiciste trampa. Aquí, dámela. ¿Qué sientes en tu brazo? ¿Pero qué te duele? A ver, levántalo. ¿Lo puedes mover igual? ¿Por qué? Me duele. ¿Mucho? Sí. A ver, otro que ya me hizo otra. Es una hojita. A ver, ¿cómo sientes tu brazo? Lo siento como incómodo. ¿Segura? Gracias, hermanos. Ya se les entumió. Así sea una hojita o así sea una botella de litro. ¿Sabes qué te estoy diciendo? Así sea algo que pareciera a los ojos muy sencillo o algo que pareciera a los ojos muy grande, causa dolor, causa incomodidad en el cuerpo cuando lo cargamos por mucho tiempo. Cuando tú permites que ese pecado lo estés sosteniendo por tanto tiempo. Estoy hablando del cuerpo de Cristo. Va a causar dolor, va a causar incomodidad. Pero dice la palabra de Dios que nosotros debemos como sostenerlo. A ver, hermano, te quito esto y te ayudo a levantarte, te ayudo a moverte, te ayudo a que seas restaurado, a que el cuerpo vuelva a tener la misma movilidad. Es a lo que Dios nos está llamando. Cuando alguien se fractura, ¿qué es lo que le pone? Primero una silla de ruedas, después una andadera, después a lo mejor muletas y por último un bastón, hasta que esa persona es como restaurada completamente.
No seas sabio en tu propia opinión. Vamos a hacer que Dios obre en nuestras vidas, que ese amor que Él derramó en nosotros sea el mismo amor con el que yo pueda ver a mi hermano o a mi hermana que ha sido sorprendida en una falta, en un pecado. Nadie está exento. Dice, cuando tú vas a hacer esto, considérate a ti mismo. Considérate a ti mismo. No sea que tú también seas tentado. Lo he platicado muchas veces, hermano. Lo doy como testimonio hoy y bendigo el nombre de mi Señor y le digo, gracias, Padre, porque tú eres fiel y al que tienes por hijo corriges. Y lo haces para poder que nosotros podamos ser mejores cada día para gloria de tu nombre. Pero yo conocía de Dios. Yo sabía quién era mi Dios. Lo había predicado muchas veces. Y no saben cómo me enojaba ver que la gente no le siguiera y no le amara como yo creía que debían amarle. Y ponía cargas en mis hermanos que ni yo misma podía llevar. Cuando el Señor me confronta con mi pecado, cuando el Señor me confronta con mi pecado, hermano, yo te lo he dicho, pasé casi 10 años sentada en una banca lamentándome y llorando porque decía, ¿cómo le pude faltar de esa manera a mi Señor? ¿Cómo fue posible? No lo entendía. Y el Señor me enseñaba y me enseñaba una y otra vez que Él estaba ahí, que Él me quería levantar, que Él me quería restaurar, pero mi pecado pesaba más. Y hubo gente dispuesta a decirme, Elvia, estoy orando por ti. Y yo me llegaba a aparecer y Elvia, Dios va a orar en tu vida. Hoy yo te predico esto, hermano, porque yo sé que nadie está exento, porque yo lo he aprendido a la mala. Porque el Señor así permitió que lo aprendiera. Y estar en una situación de pecado de verdad, hermanos, es muy, muy difícil. Dice la palabra de Dios que el que hace pecado, después de hacerlo de diferente tiempo, la conciencia se cauteriza, pero el Espíritu Santo no se va jamás. No en alguien a quien Dios ha tomado por hijo. El Espíritu Santo todo el tiempo está redarguyendo. El Espíritu Santo todo el tiempo está tratando contigo. Y Satanás por el otro lado queriendo destruir el cuerpo de Cristo, queriendo destruir lo que para Él es su iglesia amada. ¿Tú crees que va a dejar levantarte con una facilidad así de que yo ya me sacudo y voy para arriba? No. Es una lucha constante. Pero el Señor dice que no seamos tan duros, que consideres cómo eres, que consideres la gracia que Él ha dado a tu vida, que consideres lo que Él ha hecho contigo. No esperes aprender a la mala. No esperes aprender a la mala. Aprendamos a amarnos. Confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos es un gran paso. Pero el hecho de que yo te levante y de que yo tome tu mano y te diga, hermano, puedes, sí se puede, porque Dios lo hizo conmigo, sí se puede. Tienes que levantarte, tienes que dar tu testimonio para la gloria de Dios, porque Dios puede hacer esto y más. Pero somos tan duros que a veces levantamos el dedo sin la más mínima misericordia. Y Dios nos está llamando hoy a que si tú ves a alguien, tengas el ánimo, tengas el amor, que el amor de Dios cubra multitud de pecados, que el amor de Dios sea en el que se cumpla la ley y los profetas, que el amor de Dios sea más grande que tu orgullo, que tu enojo o que tu ofensa, porque a veces nos ofenden. Pero que el amor de Dios sea más grande que eso, y que sane a su iglesia, y que restaure a su cuerpo, y que sea levantado una vez más para gloria de su nombre. Hace años, hermanos, yo regalé libros, Biblia, todo lo que tenía que ver con la predicación. Yo dije, jamás yo vuelvo a tomar un púlpito, yo jamás
vuelvo a pararme a enseñar a nadie ni nada. Cajas saqué de cosas y todo regalé, todo lo saqué. Porque yo dije, yo no vuelvo a pararme en un púlpito. Soy una muestra de que Dios puede y tiene misericordia. Por eso yo predico esto con tanta vivencia. Y doy gracias a Dios por la gente que me amó y oró por mí. Doy gracias a Dios porque yo sé que no eran ellos, era Dios amándome y poniendo en el corazón de esa gente ese amor tan grande para orar por alguien que no lo merecía, para orar por alguien que ni siquiera tenía la capacidad de sentir un poquito de misericordia, pero el Señor tuvo a bien hacerlo. No veas como menos a alguien que ha caído. Duélete, levántalo. Levántala, hermana, levántalos. Porque es el cuerpo de Cristo. Ponte de pie, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra. Gracias por recordarme el gran amor que tú has tenido. El favor del que tú me